Conforme vamos estudiando la palabra, vamos a ir leyendo la Biblia, pero recordemos que estamos en una serie llamada Muchísimo Más, un estudio del libro de Efesios. Y el título de esta mañana, hermanos, incluye a todos, estén casados o no estén casados, se llama La clave, amor y respeto. La clave, el amor y respeto, así como dicen sus programas que tiene en su mano. Y vamos a estar viendo Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Pero recordemos en dónde estamos dentro del libro de Efesios. En el capítulo 4 vimos que comenzamos una sección nueva dentro de este libro. Los primeros 3 capítulos eran más enfocados en doctrina. Pero al comenzar con el capítulo 4 de Efesios empezamos a ver ya cómo es que esa doctrina se refleja en la práctica, en el vivir, en el andar de un cristiano. Y los versículos del 1 al 16 del capítulo 4 vimos cómo se vive el llamamiento de Dios en el contexto de la iglesia. Los primeros 6 versículos nos hablan de la unidad de la iglesia. Después los versículos 7 al 13 nos habló de la diversidad dentro de la iglesia. Los versículos 14 al 16 nos habló también del crecimiento saludable que debe de haber en una iglesia. Luego comenzamos una sección diferente dentro de la misma sección de la práctica, pero en el versículo 17 en adelante del capítulo 4 vimos una sección que ahora cambia el enfoque a nuestro andar en el contexto del mundo. Caminamos por este mundo, estamos viviendo en esta tierra, aunque no somos de aquí, pero debe de haber una manera como se refleja nuestro caminar en esta tierra. Los versículos 17 al 32 del capítulo 4 vimos cómo la nueva vida debe de ser un reflejo de la luz del Señor Jesucristo en nuestro llamamiento. Y vimos también el capítulo, versículos 1 al 20 la semana pasada, y vimos cómo el amor es central en nuestro caminar en este mundo. La centralidad del amor en nuestro andar, lo que no es amor también vimos lo que quieren decir hijos de luz, cómo debemos de cuidar nuestro andar cristiano. Y en este día comenzamos ahora en otra subsección diferente de Efesios, y esta nos lleva desde el capítulo 5, versículo 21 al 33, nuestro llamamiento cristiano ahora dentro del hogar. Vimos nuestro llamamiento cristiano en el contexto de la iglesia, luego nuestro llamamiento cristiano en el contexto del mundo. Ahora, ¿cómo se refleja, cómo se mira nuestro llamamiento cristiano dentro del contexto del hogar? ¿Cómo debemos de vivir en el hogar? Hermanos, hoy en día el desorden que existe en la sociedad es algo grave. Es algo grave. Hay ejemplos, hermanos, no sé si usted se ha fijado, yo en ocasiones he estado en la tienda y he estado mirando a niños pequeños que se avientan en el piso porque hacen un berrinche, porque quieren que se les compre algo y los padres no les corrigen. He visto a videos en donde un hijo le levanta la mano golpeando al padre o a la madre. Eso es algo que es terrible. Que un hijo le falte el respeto a sus padres. Hay ejemplos de cómo estas cosas suceden. La rebeldía de las personas causa estragos en nuestra sociedad. Hay rebeldía dentro de nuestra sociedad. Imagínense nada más unas estadísticas. El BJS.ojp.gov es una organización del Bureau of Justice de Estados Unidos. Arrojó una cifra en el 22 de 1.230.000 personas que estaban en la prisión. Aunque puede ser que hay personas dentro de la prisión que fueron acusadas injustamente, yo creo que la mayoría de ellos están allí porque cometieron algo. Hicieron algo que causó que los sentenciaran a la cárcel. Ahora, esas personas cometieron e hicieron algo que en su raíz es un ejemplo de cómo hay falta de sometimiento. Hay falta de sometimiento y hay desorden, hay rebeldía en el corazón del hombre que se va en contra de lo que está establecido, de las reglas.
Entonces vamos a ver también cómo esta misma página dice que del 21 al 22, 35 de los 50 estados en Estados Unidos tuvieron un aumento en la población de personas que estaban dentro con condenas de más de un año. Esto refleja la situación de la sociedad hoy en día. No nos gusta someternos. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuántos de ustedes han estado en una línea en Disneyland o Knott's Berry Farm y de repente miran que otras personas se meten? No estoy hablando de que los padres están enfrente y esos niños fueron al baño y se meten para reunirse con su familia. Debe de haber un orden establecido en la sociedad. Una sociedad sin orden es caótica. Ahora, vamos a la primera sección. Usted mirará allí en su programa, dice el primer punto, ¿someterme yo? ¿Por qué no lo repetimos todos? ¿Someterme yo? ¿Someterme yo? Veamos, Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros. ¿Y por qué dice? Por reverencia a Cristo. Esta reverencia quiere decir por temor a Cristo nos debemos de someter. La última sección, hermanos, del capítulo 5 que vimos la semana pasada termina con ese contexto, ese llamamiento a ser llenos del Espíritu, a no emborracharnos y más bien ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, eso lo dice el versículo 18 del capítulo 5. ¿Cómo es esto? Les voy a presentar el retrato que nos dice la palabra. ¿Cómo es que tú eres lleno del Espíritu? La última sección nos decía que nos animemos con salmos, con himnos, con canciones espirituales, animarnos los unos a los otros. Hebreos capítulo 10:25 nos recuerda algo similar. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien ahora que el tiempo se acerca, nos animemos los unos a los otros. Uno de los propósitos de reunirnos así en esta mañana, como una iglesia, como el cuerpo de Cristo, es el animarnos los unos a los otros. Es estudiar la palabra, pero también es animarnos. Por eso al final tenemos pan gratis para los que quieran llevarse una bolsita. Tenemos café y pan dulce también cuando se abren esas cortinas, porque es momento que quisiéramos que la iglesia tenga un compañerismo, hablen los unos con los otros, se conozcan los unos a los otros. Pero entonces el retrato que nos da capítulo 5, versículo 18 en adelante es que nos animemos con salmos, himnos y canciones espirituales. Pero también dice cantando y alabando al Señor. También nos dice que debemos de dar gracias siempre a Dios por todo. Y dice ahora, comenzando en este estudio, este pasaje en el versículo 21, que nos debemos someter unos a otros. Ahora, si usted está viviendo una vida llena del Espíritu, usted va a animar a su hermano, usted va a dar gracias a Dios siempre, usted va a cantar y va a alabar al Señor porque está lleno del Espíritu, pero también se va a someter como la palabra del Señor nos dice que nos sometamos. ¿Someterme yo? Eso fue lo que usted repitió hace ratito. Someternos nosotros. La palabra, hermano, sometimiento despierta muchas resistencias en el corazón. ¿Cómo es que yo me voy a someter? Que se someta a otro, pero someterme yo, pensamos. El pecado es la causa por esa resistencia. El pecado es la causa. Cuando usted tiene una dificultad en someterse a alguna autoridad, es porque hay pecado dentro de su corazón con la cual usted tiene que lidiar, con la cual usted tiene que llegar al Señor y decirle: Señor, mira ese sentimiento que tengo. Hay algo que me estorba, que no me permite someterme como debo de someterme. Ayúdame a poderme someter. El pecado es la causa. Por dos razones, le voy a decir las dos razones por la cual el pecado es la causa de que la palabra sometimiento despierte muchas resistencias dentro de nuestro corazón. Una causa es que el ser humano en su pecado ha distorsionado y ha luchado por someter a otros de una manera que no es bíblica. De hecho, la palabra del Señor no nos llama a someter a otro, nos llama a que uno se someta a las autoridades. El ser humano en su pecado ha distorsionado. Tenemos guerras en este mundo. Tenemos conflictos que hoy en día estamos viendo en el Medio Oriente, en Ucrania, con Rusia. Estamos viendo diferentes
pueblos que quieren someter a otros pueblos. Porque el plan de sometimiento se ha distorsionado. Una segunda razón es que el ser humano lucha con el pecado del egoísmo y el orgullo. Cuando a usted se le hace difícil someterse a una autoridad, es muy probable que haya orgullo o puede que haya egoísmo dentro de usted. El egoísmo, le voy a decir lo que es el cuidarse a sí mismo, sin ver por el bien de otro. Ese es egoísmo. El orgullo es una arrogancia, una vanidad, un sentimiento de superioridad que dice, someterme yo, que se someta a otra persona, pero yo no me voy a someter. Hoy miraremos, hermanos, por qué y cómo debemos de someternos. Primero, vamos a hablar de qué es lo que no quiere decir someterse los unos a los otros. Hermanos, el someterse los unos a los otros no quiere decir que A se somete a B y B se somete a A. Eso no es lo que la palabra del Señor quiere decir. Porque recordemos que una vida llena de espíritu tiene esos calificativos, incluyendo someterse a Dios. Y dentro de ese mismo contexto habla de esposos y esposas. Habla también de amos y siervos. Habla también de padres e hijos. Entonces, si el someterse a los unos a los otros quisiera decir que A se somete a B, tanto como B también se somete a A, entonces tendremos que deducir y llegar a la conclusión que también el padre, se tiene que someter al hijo. Y también tendríamos que decir que el siervo se tiene que someter a su amo, que el trabajador en un lugar secular se tiene que someter, el supervisor se tiene que someter a el trabajador. Entonces no es así. La palabra del Señor nos dice que nos sometamos tanto en donde corresponde someternos a las autoridades. Eso es lo que quiere decir. Padres no se someten a sus hijos, hermanos. Hay padres que sí se someten a sus hijos, pero el resultado de ese sometimiento de un padre a un hijo que viva bajo la autoridad del hijo, que si el hijo dice algo, se hace, porque si no el hijo se va a echarse un berrinche. Eso es que un padre se someta al hijo y es un orden de sometimiento equivocado. El hijo se somete al padre. El someterse nos habla de un orden, hermanos, establecido por Dios. Yo quiero que si en esta mañana algunas personas salen un poquito molestos, sepan que tienen que llevarlo a Dios. Yo solamente estoy predicando lo que la palabra del Señor dice. No es mi intención ofenderle. Yo no quiero que salgan lastimados. Mi propósito es lo opuesto. Yo quiero que ustedes salgan edificados con la palabra, que podamos someternos nosotros a lo que la palabra del Señor nos dice. El someterse nos habla de un orden establecido por Dios. Y Él sabe mejor que nosotros, ¿estamos de acuerdo? Él sabe mejor. Esto nos habla, hermanos, de autoridad establecida. Claro, es una autoridad que se debe de ejercer correctamente. Porque el que no ejerce autoridad correcta se mete en un ambiente de despotismo. ¿Sabe lo que quiere decir una persona déspota? Es una persona que abusa de su autoridad. Una persona que, aunque tiene autoridad, da órdenes y las da de esa manera equivocada. Eso es lo que es un déspota. Romanos 13:1 de hecho nos dice, hermanos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay, hermanos, dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. En última instancia, el que se rebela, hermanos, contra la autoridad establecida, se está rebelando contra Dios. Porque Dios es el que establece las autoridades. La única excepción en la cual usted puede desobedecer a una autoridad establecida es que si esa autoridad te manda a desobedecer a Dios. Es la única. Hay incluso en el tiempo cuando empezó el COVID, y ahorita no nos vamos a poner ni un lado, ni de este lado, ni de este lado, No vamos a decir nada, que debíamos de haber hecho esto o lo otro. Simplemente algunas iglesias decidieron mantener sus puertas abiertas y se siguieron reuniendo. Piense usted que está bien o no piense que está bien, eso no es la discusión de esta mañana. Lo que estamos viendo es que esas iglesias decidieron mantener sus puertas abiertas porque ellos miraron que el gobierno dictar que no deben de reunirse por una pandemia es como darle
orden a esa iglesia de no adorar a Dios cuando ellos la iglesia ha sido establecida por Dios y el Señor nos manda a no dejar de congregarnos. Otras iglesias lo cerraron. Y yo no estoy diciendo ni que esa está bien ni mal, ni que esa está bien ni mal. Otras iglesias cerraron y empezaron a producir sus servicios en línea. La única manera donde usted, por convicción, puede desobedecer a las autoridades que están establecidas en esta tierra es si es para honrar a Dios. Solamente si usted honra a Dios. En Hechos 5:29 vemos cómo los apóstoles se les ordenó que no predicaran el evangelio, que no predicaran ya a Jesucristo. Y ellos dijeron, una autoridad les dijo, no prediquen más. Pero Hechos 59 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy en día, hermanos, no hay respeto a la autoridad. Hoy en día hay muchas instancias, muchos ejemplos en las que no hay sometimiento. Hijos que le faltan el respeto a sus padres. Hijos, muchachos, estudiantes que golpean a sus maestros. Eso ya no es algo, una aberración de hoy en día. Eso usted puede meterse a YouTube y buscar y le van a salir una cantidad de videos en la que un joven estudiante está faltándole el respeto a su maestro. Está golpeando a su maestro. Falta el sometimiento. Vamos a un lugar y quebrantamos el orden, hermanos. Ignoramos las filas. Ignoramos los rótulos que dicen salida y nosotros nos metemos por allí cuando dice salida. Nosotros como cristianos deberíamos ser el ejemplo mayor de sometimiento. Debemos ser el ejemplo a los demás que no conocen al Señor. El cristiano debería ser ese ejemplo. Hermanos, y en nuestros países es muy evidente, más evidente, aquí también pasa, pero en nuestros países hispanos es muy evidente la falta de sometimiento. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término cachivaches? Cachivaches. ¿Han escuchado ese término? Ahorita aparece una foto de unos cachivaches en una calle. Dígame usted si la calle donde usted creció no se parece así. Donde ponen botes, ponen cajas en el estacionamiento, en la calle para reservar el lugar para estacionarse. Eso es en contra de la ley. Las personas de repente se enojan. Si usted va a la Ciudad de México, por ejemplo, usted va a la Ciudad de México, trae su carro a la Ciudad de México, trae su carro y usted llega a un lugar que tiene así cajas y usted quita una de esas cajas para estacionarse. La persona que vive allí se va a enojar con usted. No estoy hablando, hermanos, de áreas con permiso del ayuntamiento que pagan una cierta cantidad porque son negocios. Y pintan, el municipio pinta el área como un estacionamiento reservado para el negocio. No estoy hablando de eso. Las personas que viven en esas calles, piensan que la calle también es de ellos, pero la casa de ellos comienza de donde comienza la puerta, donde está la pared de su casa, para adentro. Pero usted llega, hermanos, y es un pleito seguro, que usted llegue a quitar esos cachivaches. Hay desorden en la sociedad. Y vamos a ver otra foto donde cuando se junta el municipio a recoger y a limpiar, resulta en una cantidad de cosas que se recogen de las calles porque las personas viven en desorden. Hoy en día es fácil poder buscar ejemplos como estos. Debe haber, hermanos, sumisión a las autoridades para poder mantener el orden. Si no, habrá caos. ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol? El fútbol, veo sonrisas y yo dije, no, el hermano tiene su bebé ahí ocupado, pero con su sonrisa él levantó las dos manos. En el fútbol no puede haber un partido, un equipo que funcione bien si no se somete a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Fuera del campo está el entrenador, quien ya habló con los diferentes miembros del equipo para que hicieran jugadas específicas. Y hay un capitán dentro del campo para que vaya dirigiendo todo lo que se va haciendo. Cuando no se someten los diferentes miembros del equipo a la autoridad, empiezan a hacer lo que quieren hacer y ya es un caos, es un desorden. Por eso el América tiene 36 títulos y profesionales y las Chivas nada más tienen 26. Yo no soy ni chiva ni americanista,
Solamente busqué los datos a ver quién tenía más títulos profesionales. A mí no me gusta ninguno de los equipos. Un ejército en la batalla, cuando está luchando, tiene que someterse a las autoridades. Imagínense un raso que le quiere dar a un general o a un sargento órdenes de cómo se debe de pelear. El raso, cuando se le dice que haga algo, lo hace. Se le dice que brinque, él pregunta, ¿qué tan alto quieres que brinque? Se somete a la autoridad. Esos son ejemplos, hermanos, de cómo debemos someternos a las autoridades. Hermanos, y cuando Dios nos dice que nos sometamos, Él nos dice que nos sometamos cuando Él ya puso el ejemplo de cómo someterse. Cristo fue nuestro ejemplo. Cristo se sometió. Cristo es Dios. Jesús es Dios, fue Dios siempre. Cuando el Hijo eterno vino a este mundo y tomó cuerpo humano, el Hijo no dejó de existir. El Hijo de Dios, el Dios eterno en el Hijo, siguió existiendo. Y el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 51, nos dice que así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujetos a ellos. Jesús, siendo el eterno, se sometió al que no era eterno. Se sometió al humano, a sus padres. Él nos dio el ejemplo. Incluso la doctrina de la Trinidad, hermanos, que la palabra Trinidad usted no lo va a encontrar en la palabra, pero la Trinidad es explícitamente, directamente, muy claramente enseñada dentro de las Escrituras. En la Trinidad vemos que hay un modelo de sometimiento. Incluso, aunque todos son coiguales, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sabemos que son iguales todos. Ninguno es inferior a otro. Pero ellos mismos tienen un ejemplo para nosotros de sometimiento. El Espíritu Santo se sometió al Hijo. El Hijo se sometió al Padre. Y vemos un ejemplo en Juan 6:38. Dice, porque he bajado del cielo, hablando de Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, de su Padre. Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Él se sometía a la voluntad de su Padre. 1 Corintios 11:3 dice, ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. O sea, Dios el Padre es cabeza de Cristo. Ese es un ejemplo de la Trinidad para nosotros en que debemos de someternos, así como ellos también tienen un orden de sometimiento. ¿Por qué someternos, hermanos? Versículo 21 dice, por reverencia a Cristo, por temor a Cristo. Él lo estableció. Si Dios lo dijo, debemos de hacerlo. ¿Deben los no convertidos también someterse a las autoridades? Claro que sí. Pero va a decir una gran diferencia entre los no convertidos y nosotros. Que nosotros nos podemos someter a las autoridades de una manera correcta, completamente, con una actitud correcta. Porque nosotros somos llenos del Espíritu. Nosotros estamos llenos del Espíritu. ¿Andamos sometiéndonos a las autoridades, hermanos, establecidas? A veces el zapato que nos ponemos en la mañana en el pie derecho está un poquito pesado a veces. Y se nos va en el gas, se nos va un poquito recio el carro y ahí andamos a alta velocidad. Eso no es someterse a las autoridades establecidas. A veces cometemos, hermanos, y ese es un buen recordatorio para todos nosotros. En el lugar donde yo vivo, donde vivimos, son calles privadas. La ciudad nunca anda ahí pavimentando ni poniendo líneas, nada. Los rótulos que están ahí de alto los pusimos los mismos residentes ahí como para que hubiese un poquito de orden, ¿verdad? Para que supiera qué lados tienen que parar y qué lado puede seguir sin parar. Y hay veces, hermano, como no son rótulos que pone la ciudad, nos da la tentación no vienen carros sino para irnos, pero debemos de someternos. Y como dice la ley, pararnos, no un California stop, que es una parada cuando no llega a su paro completo, sino que va caminando, nomás disminuimos la velocidad y luego le damos, ¿verdad? Cuando vemos que no vienen carros. Eso no es obedecer las autoridades. ¿Andamos sometiéndonos a la autoridad?
Hay actitudes, hermanos, de pecados nosotros que nos mueven a rebelarnos. Pidámosle a Dios que nos cambie. Pidámosle a Dios que nos santifique. Porque la santificación en nuestras vidas es una obra de Dios, pero también incluye nuestra cooperación. Nuestra cooperación. Vamos al segundo punto de esta mañana. Tu abuelita sí, yo no. El primero era someterme yo. Y el segundo es tu abuelita sí, yo no. Ni pienses que me voy a someter. Esto no lo voy a pedir que lo repita porque a lo mejor salen matrimonios aquí disgustados y no quiero. Hermanos, vamos a hablar. Hermanas, por favor no se vayan a poner de pie. Esperen que yo explique lo que quiere decir este pasaje. No se vayan a molestar. Hay un bonito ejemplo y una bonita enseñanza de parte de Dios aquí. Versículos 22 al 24. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. Y dice, en todo, en todo. Ahora, hermanos, el someterse se dice que fue para el tiempo de antes. Ya vivimos en una era moderna. Ya no, eso de someterse era para nuestras abuelitas, las personas de antaño, las personas que así fueron sometidas por sus esposos. Hoy en día ya la mujer ha sido liberada, ya la mujer es independiente. Y no estoy hablando que no debe ser independiente la mujer, ni que la mujer puede pensar, claro que no. La mujer es un instrumento de Dios valioso, útil, igual que el hombre. El hogar, hermanos, le voy a decir, es el ámbito más atacado por el enemigo. Hay conflicto entre los esposos y las esposas. Hay conflicto entre padres e hijos. Vivimos en tiempo después del huerto del Edén. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, todo era perfecto, hermanos. Dios los creó perfectamente. Ellos no pecaban, no habían pecado. Y la tierra, hermanos, fue maldecida cuando ellos cayeron en pecado. La tierra fue maldecida y la sentencia para el hombre fue que tenía ahora que comer con el sudor de su frente. Ahora le iba a costar trabajar para poderse alimentar. Y a la mujer se le sentenció en ese mismo capítulo 3 de Génesis, versículo 16, se le dijo a la mujer: multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Esto parece que es un mito, ¿verdad, hermanas? Es verdad. Desearás a tu marido, dice, y él te dominará. ¿Y qué quiere decir eso? Desearás a tu marido. No es que la mujer va a estar enamorada de su esposo. Eso no es lo que quiere decir. Desearás a tu marido quiere decir que tu deseo, la versión Reina Valera dice, y tu deseo será para con tu marido. El deseo sería con la posición de liderazgo del marido. Hermanas, dígame que no, que es mentira. Dígame que es mentira si yo digo, ¿verdad que es fácil de repente tomar el liderazgo en su hogar? Y a veces habemos hombres que lo hacemos más fácil de que una mujer tome el liderazgo dentro del hogar, porque no estamos tomando el liderazgo que nos corresponde tomar. A veces es más fácil. La tasa de divorcios es grande, hermanos. 50% de los matrimonios aquí en Estados Unidos, no tengo las estadísticas de nuestros países hispanos, pero el 50% aproximadamente se divorcia. Y posiblemente el otro 50% que no se divorcia, una gran parte de ellos viven no de una manera feliz, no de una manera correcta. Y la principal causa del divorcio en este país se dice que son diferencias irreconciliables. Es orgullo, hermanos. Es egoísmo, porque ponemos nuestro interés antes que los intereses de nuestro cónyuge. Y por eso hay divorcios. Y cuando pensamos, hermanos, en sometimiento, hay una resistencia a ese sometimiento de las mujeres hacia los hombres, hacia sus esposos específicamente, porque pensamos en esos tiempos de los cavernícolas. ¿Ha mirado esas fotos? Cuando un hombre cavernícola va arrastrando a su mujer del cabello y lo va arrastrando como en ese tiempo. Eso no es lo que es sometimiento. El hombre hoy en día ha querido someter a su esposa de esa manera, pero eso no es de Dios.
El sometimiento a ese tipo de sometimiento no es un mandato de Dios. El pecado de machismo ha distorsionado lo que es el liderazgo y el orden familiar. El hombre se ha apoyado en el machismo. El hombre piensa que es su trabajo someter a su esposa, cuando la Biblia no nos dice eso. No es nuestro trabajo someterla a ella. No es. Por un lado tenemos este machismo y por el otro lado, hermanos, cuidado que también tenemos el feminismo. Y no estoy hablando del feminismo de la primera ola que luchó para darle los derechos a la mujer, una marcha muy importante, que la mujer también debía de tener esos derechos de votar y de hacer otras cosas. No estoy hablando de esa primera ola. Hay feminismo de segunda, de tercera y de cuarta ola que ha distorsionado lo que es el sometimiento. Ha culpado al cristianismo incluso por la opresión de la mujer. Hermanos, quiero decirle una cosa. Antes del que el cristianismo llegara a ciertas culturas, por ejemplo, la cultura romana consideraba que la mujer era propiedad del hombre. Una cultura romana no cristiana, no ejerciendo las directrices bíblicas, pensaban que la mujer era propiedad del hombre. Casi era una esclava. Era un poquito más alta que la esclava, pero era la propiedad del hombre. En las culturas en India, había niñas que eran asesinadas por sus papás, porque eran mujeres. Y cuando el hombre moría, el esposo moría, a todas las esposas que tenían, les daban muerte juntamente con su esposo, las quemaban vivas. Porque decían, ya muerto el esposo, pues no tiene ni razón de vivir esta mujer. Y las quemaban. Esas son sociedades, culturas sin Cristo, sin la enseñanza bíblica. Y también pasaba lo mismo en el África. No es hasta que el cristianismo llega a esas culturas, que el cristianismo correctamente aplicado, bien aplicado, le da valor a la mujer. Cuando Pablo escribe Efesios, en una sociedad romana donde la mujer era propiedad del hombre, esto era algo innovador para ellos. Pero eso había sido lo que Dios había establecido desde el principio. El hombre dejará a su padre y a su madre y se casará con su mujer, y los dos serán una sola carne. Fue Matthew Henry el que escribió en su comentario que Dios, cuando sacó a la mujer, no la sacó de una parte de los pies para que el hombre no la pisoteara. Tampoco la sacó de una parte de la cabeza para que la mujer no se enseñoreara de su esposo, sino que la sacó de una parte, de una costilla que está cerquita al corazón, para que la mujer fuese cuidada por el esposo, fuese honrada por el esposo. El cristianismo bien aplicado, correctamente aplicado, le da el valor a la mujer que debe de tener. Gálatas 3:28, hermanos, dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Somos iguales. La mujer no es inferior al hombre. El que la esposa se someta a su esposo no es que la mujer sea menos, hermanas. Hermanos, nunca desprecies a tu esposa porque tú lees en la Biblia que dice que ella se debe de someter a ti. No. Ella está hecha de la misma naturaleza, tiene la misma dignidad que el hombre, la mujer tiene la misma dignidad. Está hecha a la imagen de Dios igual que el varón. El versículo 22 dice, como al Señor, sométanse a sus esposos como al Señor. Cuando una esposa se somete, o sea, no que el esposo la somete, sino que ella, porque está llena del Espíritu, se somete a su esposo. El someterse, se está sometiendo al orden establecido por Dios, y en última instancia se está sometiendo a Dios mismo. ¿Y por qué someterse? La Escritura nos dice, porque Cristo hizo al hombre la cabeza igual como Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y así como Cristo es el Salvador, y aquí la palabra Salvador puede tomarse como su cuidador, es el cuidador de la iglesia. Esa enseñanza, hermano, no es una cultura. No permita que una persona en algún día, en algún momento le diga, es que esto es algo cultural. En ese tiempo las mujeres se sometían a sus esposos. Esa es doctrina de parte de Pablo.
El que la doctrina haya sido fuertemente expuesta en capítulos 1, 2 y 3 y ya la práctica del 4 al 6, capítulos 4 al 6, no quiere decir que la doctrina está ausente dentro de los capítulos 4 al 6. Esto es doctrina. Someterse en todo, dice la palabra del Señor. Esto no quiere decir que la mujer se mantiene callada. El machismo obliga a la mujer que se quede calladita, no diga nada, no tiene opinión de decir. No, la Escritura le da el mismo valor a la mujer. Y el hombre que unilateralmente toma decisiones es un hombre que no es sabio, hermanos. El hombre que no incluye a su esposa en las decisiones es un hombre que puede llamársele insensato, un hombre necio. Nuestra esposa es nuestra ayuda idónea. Nuestra ayuda idónea. Idónea no quiere decir que es nuestra esclava. Ayuda idónea no es un término despectivo, hermanos. Ese mismo término que usa el apóstol Pablo para decir que la mujer es nuestra ayuda idónea es un mismo término que Dios se aplica a sí mismo. Cuando le dice en Isaías al pueblo de Israel, yo soy tu ayudador, yo soy tu ayuda. Él mismo usa ese término para él mismo. El pastor Michelin dice, Adán sin haber pecado recibió su ayuda idónea. Sin haber pecado, en un estado perfecto. ¿Cuánto más no la necesitamos nosotros, que vivimos en un mundo de pecado, con una naturaleza caída? Someterse en todo es respetar las decisiones del esposo, pero hacerlo con una actitud correcta. No diga usted, pues sí, mi esposo es mi cabeza, pero yo soy el cuello. Y donde yo quiera que la cabeza se voltee, yo la volteo porque yo soy el cuello. Eso no es tener una actitud correcta, como la palabra del Señor nos está diciendo. Hermanos, usted como varón le irá bien consultar a su esposa, siempre incluirla a ella. Ahora, usted toma una decisión y su esposa, dice la palabra, se somete a esa decisión. No la somete a usted, sino que ella se somete a usted. Y al final, hermanos, si usted comete el error de tomar una decisión incorrecta, usted también paga las consecuencias. Porque la autoridad viene con responsabilidad. Responsabilidad. Hay un punto importante, hermanos, sométanse. Estoy ahorita cursando, ya terminando, gracias al Señor, con la ayuda de Dios, la maestría en el seminario, y estoy tomando una clase de griego. Y les puedo compartir esto porque he aprendido esto dentro de esta clase. El verbo sométanse, bueno, el verbo en griego tiene diferentes voces, así se le llama: voz media, voz activa o voz pasiva. Los verbos tienen diferentes y esas voces te dicen cómo es que ese verbo interactúa dentro de la cláusula donde aparece el verbo. Cuando un verbo está en voz activa, es que el sujeto está haciendo algo, está cometiendo esa acción. Por ejemplo, el hombre sometió a su contrincante. El hombre sometió. Eso quiere decir que el hombre es quien comete la acción. Ese es un verbo. Cuando lo vemos ese verbo, y se escribe en diferente en griego, cuando vemos ese verbo está en voz activa, se escribe de una manera específica y quiere decir que el sujeto es el que está cometiendo la acción. Cuando el verbo está en voz pasiva, es alguien que está recibiendo la acción. Por ejemplo, la mujer fue sometida. Si fuera así, eso sería una voz pasiva en el griego. O sea que la mujer sería la receptora de la acción. Pero cuando en esa escritura vemos a Pablo usar la palabra sométanse, él la escribe de una manera específica que denota una voz media. Voz media, no activa ni pasiva, sino una voz media. Como quien dice, la mujer se somete. O sea, que ella es la que está cometiendo la acción y también al mismo tiempo es la receptora de esa acción. Es por eso que el hombre no somete a su esposa,
sino que la esposa, porque está llena del Espíritu, porque quiere hacer las cosas conforme a lo que Dios ha ordenado, ella misma se somete, ella misma comete la acción y es receptora de la acción. ¿Entendemos? Entonces por eso podemos predicar y decir, el griego, hermanos, es un lenguaje muy específico. Dios sabe por qué Él usó el griego para escribir el Nuevo Testamento. Aquí no se puede malinterpretar una cosa. Ningún hombre puede decir, la Biblia dice que yo te someta. No. Si vemos el original, el lenguaje original, y vemos que es una voz media, dice que la mujer se somete a sí misma. A sí misma. Una mujer se somete a su esposo porque ama a Dios y desea honrar a Dios. 1 de Pedro 3:1 dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Aquí nos indica incluso que una mujer que no tenga un esposo creyente también se debe de someter a su esposo. En todo, excepto cuando el esposo le dice que haga algo que deshonre a Dios o que desobedezca a Dios. ¿Cómo están las hermanas reflejando este respeto a su esposo? Más importante aún, ¿están honrando y obedeciendo a Dios como viven con sus esposos? ¿Las hermanas están siendo un buen ejemplo para la generación que viene? Las jovencitas que están a su alrededor, que están mirando cómo usted se comporta con su esposo, ¿usted está siendo un buen ejemplo para ellas? Ay, hermanas, pueden ya respirar. Ya terminamos con las hermanas. Vamos ahora con los esposos. Cuando yo estaba estudiando esto, hermanos, el Espíritu Santo de Dios trabajó en mi vida. Yo no considero ser... Me está grabando para que me lo quiere tocar en un futuro. Bueno, lo que iba a decir no lo voy a decir. No, sí, lo voy a decir. Titulé, hermanos, este tercer punto, ¿cuál es la culpa del esposo? Dijimos hace un momento, hermanos, el esposo tiene responsabilidad, tiene autoridad, pero esa autoridad viene con responsabilidad. Yo le tuve que llamar a mi esposa cuando yo estudié esta sección. Mi esposa estaba con las nietas, cuidando a las nietas. Mi hija mayor vive en Victorville y mi esposa no estaba en casa. Yo le tuve que llamar a ella. Leamos 25 al 32, hermanos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí misma como una iglesia radiante, sin manchas ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar, otra vez menciona amar, a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama, otra vez, a su esposa, se ama, otra vez, a sí mismo. Versículo 29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. La culpa del estado del matrimonio de hoy en día, hermanos, recae principalmente en el varón. Principalmente en el varón. Si somos la cabeza del hogar, del matrimonio, esta posición, como ya lo dije, viene con responsabilidad. Y en general el esposo no ha sabido amar a su esposa. Hermanos, a nosotros se nos pone un benchmark, un nivel difícil de alcanzar. Yo diría que es imposible de alcanzar. Amar como Cristo amó, un Dios perfecto, pero esa debe de ser nuestra meta. Amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo quiere Dios que el hombre ame a su esposa? El versículo 25 nos dice que nos debemos de entregar por ella, sacrificarnos por ella. Dios dejó toda comodidad por la iglesia, hermanos, por su novia. Él dejó el trono y vino a este mundo a humillarse. Nosotros también debemos de dejar toda comodidad
por nuestras esposas, sacrificarnos, poner las necesidades de ellas antes que las nuestras. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos dio. Pero el egoísmo, cuando dejamos que el egoísmo se meta en medio del matrimonio, actuamos de una manera diferente. Ya empezamos a buscar nuestro bien, no el de nuestras esposas. ¿Qué es lo que nos conviene más a nosotros? No es qué es lo que le haría feliz a mi esposa. No nos preguntamos eso cuando vivimos en un estado de egoísmo. Hermanos, Cristo lo entregó todo, entregó su vida. Nosotros también debemos de estar dispuestos a entregar nuestra misma vida por nuestras esposas. Por nuestras esposas. Pero a veces ni siquiera les entregamos el tiempo. Y aquí fue cuando el Señor me movió a llamarle a mi esposa. Tengo un par de trabajos, aparte de ser pastor aquí. Tengo la maestría que estoy haciendo. Y no es excusa. Nunca debo de usar eso como excusa. Porque nuestra prioridad como varones, como esposos, deben ser nuestras esposas. Nosotros tenemos la responsabilidad de pasar el tiempo con nuestras esposas. Yo no puedo estar aquí enseñándoles a ustedes, hermanos, la palabra del Señor si yo tengo una casa descuidada. Si yo no estoy tomando mi tiempo para discipular a mi oveja primordial, a la que es mi propia carne. La Biblia dice que yo dejaría a mi padre, a mi madre y me uniría a mi esposa y ella y yo seríamos una sola carne. Entonces le llamé a mi esposa y agendamos 2 tiempos en la semana. Oren por mí, hermanos. 2 tiempos en la semana para yo dejar todo, la escuela, trabajo, todo lo demás y enfocarme en ella. A preguntarle, ¿qué preguntas tiene de la Biblia? ¿Qué has aprendido? ¿Qué podemos aprender juntos de la palabra del Señor? Dedicarle ese tiempo. El hombre debe de esforzarse por santificar a su esposa, así como Cristo santifica a la iglesia, hermanos. O sea, no es que yo la pueda santificar a mi esposa. Ese es un trabajo del Espíritu, pero yo debo de poner de mi parte para que Dios me use a mí para santificarla a ella. La mujer tiene responsabilidad de santificarse, hermanos. Esto, hermanas, no crean que ustedes no tienen responsabilidad en leer la palabra, en orar, pero también el esposo también el esposo tiene esa responsabilidad adicional con su esposa. La mujer, hermanos, debe ser un reflejo de nosotros en su conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. En ocasiones, hermanos, hemos dado consejería, yo y mi esposa, consejería matrimonial, y llega el esposo. Y vemos claritamente, rápido se da por entendido que el esposo ha traído a la mujer aquí, a esa consejería, para que la mujer sea corregida, para que la regañen a la mujer, para que la corrijan y deje de hacer lo que... Pero cuando le volteamos el plato y le decimos, ¿y qué has hecho tú para ayudarle a tu esposa a salir de esa situación? Porque en verdad podemos darle la razón al esposo. En verdad, y lo dice enfrente de ella, si en verdad está pasando eso, es que su esposa está actuando mal. Pero ¿qué has hecho tú, varón, para ayudarle a tu esposa a que santifique su vida? No ayudarles en su crecimiento espiritual es no amarlas como Cristo desea que las amemos. Es nuestro deseo. Es por eso que el varón tiene que conocer las Escrituras. Debe de conocer. Y si usted acaba de venir al Señor y no conoce, a lo mejor su esposa sabe más de la Biblia que usted. A lo mejor puede así, pero entonces ahora su esfuerzo es de estudiar la Biblia para que usted llegue a conocer tanto la palabra que usted ahora pueda enseñarle a su esposa la palabra del Señor. Versículo 27, el hombre debe esforzarse por embellecer a su esposa. Hoy en día hay muchos artículos, muchas cosas que se usan para la belleza, ¿verdad? Hay máscaras, de repente vemos fotos de una mujer, también hay hombres, con una mascarilla y 2 rodajas de pepino en sus ojos. Hermanas, yo diría que la mujer es más dada a esto, puedo que me equivoque, pero con sus cremitas en las noches, buscando como detener un poquito las arrugas que están empezando a salir, ¿verdad? Diferentes cosas. Nosotros, hermanos, debemos de ser la persona que cuidemos más la belleza de nuestras esposas.
No me estoy refiriendo a que nos pongamos a ponerles hagamos un facial, aunque sería bonito, ¿por qué no? No nos quita lo hombre por hacerle un facial a nuestras esposas, masajearle sus pies. No nos hace menos hombres. Pero espiritualmente nosotros debemos encargarnos de su embellecimiento. Hermanos, sé que me he extendido y hoy se me olvidó apachurar el botón para grabar. Y yo no sé cuánto tiempo llevo. Ya estoy avanzando en tiempo. Vamos a apresurar un poquito. Nosotros debemos de proveer, hermanos, para su embellecimiento. Debemos de amarla como nuestro propio cuerpo. Evitarle dolor, buscar su bien, buscar su paz, buscar su felicidad. Debemos amar a nuestras esposas. Cuando las amamos a ellas, nos estamos amando a nosotros. Proveerle el sustento. Es la responsabilidad del varón primordialmente proveer el sustento a su esposa. Debemos de cuidarla, protegerla. Imagínense cómo se vería un hombre en la calle que de repente anda con su esposa y son asaltados por un delincuente y el hombre corre y deja a su esposa a la merced del delincuente. Eso no es lo que es un hombre. Un hombre debe de cuidar y proteger a su esposa. Todo hombre se ama a sí mismo y provee su necesidad porque ella es él. Ella es él. ¿Y cuántos hemos escuchado esa frase? Happy wife, happy life. Si tu mujer está feliz, hermanos, vas a vivir una vida feliz. No olvidar que es parte de nuestra misma carne. Y cuando nos pongamos viejos, hermanos, recordemos que ella va a ser la que va a seguir ahí. A veces las hermanas o los esposos, las esposas o los esposos ponen a los hijos antes que su cónyuge. Ese no es el modelo correcto, hermanos. Su esposo debe de ser su prioridad. Para la mujer, debe de ser su esposo su prioridad. Para el esposo, su mujer debe de ser su prioridad. Porque la palabra del Señor dice, y tendrán hijos y serán uno solo con sus hijos. Dice, y se casarán y se unirán a su mujer y ellos dos serán una sola carne. Sus hijos van a crecer, se van a casar, se van a ir. El que va a no se encuentre, hermanos, como algunos matrimonios que de repente se van los hijos del hogar. Vivieron desconectados los unos a los otros y de repente se encuentran dos extraños en casa. No sabemos de qué hablar, no sabemos qué decir, qué hacer. Tenemos diferentes gustos, diferentes cosas. Nuestros cónyuges son primordiales. Y al final, ¿qué? Último versículo. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Por eso titulé el mensaje, esta es la clave, amor y respeto. Someternos a Dios primordialmente, hermanos. Y nos sometemos a Dios buscando ser llenos del Espíritu. Y la mujer, hermanos, se siente respetada cuando el esposo la ama. El esposo se siente amado cuando la esposa lo respeta. Somos diferentes, hermanos. El hombre es diferente a la mujer, pero no es menos valor uno que el otro. Tienen el mismo valor, la misma dignidad, la misma naturaleza, pero somos diferentes. Y el hombre se siente amado cuando la mujer lo respeta. Y la mujer se siente respetada cuando el hombre la ama. Hagamos lo que el Señor pide de nosotros. Sometámonos a Dios para su gloria y hagamos lo que la Escritura nos dice. ¿Cuántos están molestos? Gloria al Señor, qué bueno. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso. Esta es tu palabra, Señor. Y queremos, Padre, que tú nos ayudes a poder hacer lo que tu palabra nos dice. Comenzando con el varón, Señor, hay una gran responsabilidad. Hay un nivel todavía más alto, Señor, que tú le pones frente al varón, Padre, de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Santificarla, Señor. Ayúdanos a nosotros como varones, Padre, a nunca descuidar el ministerio principal que tenemos. No es el servir como mujer, no es el servir como pastor, no es el trabajar dentro de un ministerio. Señor, es nuestra esposa, es el esposo de las hermanas. Ese es nuestro primordial ministerio, Señor. Ayúdanos, Padre, a honrarte a ti o someternos a ti, amando a nuestras esposas. Ayuda a las hermanas también, Señor, a por ellas mismas, a través de esa llenura del Espíritu, poderse someter a sus esposos. Señor, y ayúdanos, Padre, a honrarte a ti sobre todas las cosas.
para tu gloria, Señor. Ayúdanos a someternos a las autoridades que tú has establecido. Hazlo, mueve nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.